Esta historia nos la envía Elías Cantú de Durango, un suscriptor que me escribió por TikTok para contarme su anécdota con lo paranormal y me pidió que le hiciera un video sobre ella. La verdad, me pareció lo suficientemente escalofriante para contarla. Si tú tienes alguna historia, déjamela en el correo que está en la descripción. Por ahora, aquí está su historia. Le he dado un toque más narrativo para hacerla más apta para este video. Esto que voy a contar no es una invención, no es una historia para asustar ni para entretener. Lo que viví en esta carretera cambió por completo la forma en que veo el mundo. Y si estás escuchando esto o leyéndolo, solo te pido una cosa. Si algún día pasas por la Sierra Madre Occidental entre San Dimas y el Salto de noche, no te detengas. No importa lo que veas, ni lo que oigas. Fue a mediados de octubre del año pasado. Me asignaron un viaje nocturno desde Torreón hasta El Salto, Durango. Yo trabajaba como ayudante de operador en una empresa de transportes. En esta ocasión, debía acompañar a don Vicente Ruelas, uno de los choferes más experimentados, a entregar maquinaria y piezas electrónicas a una finca agrícola en la sierra. Don Vicente tenía 53 años. Era un hombre serio, de rostro curtido por el sol y con manos que parecían hechas de piedra. Llevaba más de 30 años manejando por todo el norte del país. No creía en fantasmas ni en supersticiones y solía decir que los verdaderos peligros en la carretera eran los frenos que fallaban y los animales sueltos. «Vamos por la libre», me dijo antes de salir. «Es más corta, aunque no a todos les gusta cruzar el Espinazo del Diablo de noche». Yo le dije que sí. Había oído hablar de esa carretera. Curvas interminables, precipicios, niebla constante, muchos accidentes, muchas leyendas. Salimos de Torreón alrededor de las 6 de la tarde. El tráiler llevaba una plataforma de 20 pies, con un tractor, un generador industrial y varias cajas metálicas aseguradas con candado. Según la guía de carga, eran piezas de automatización para un sistema de riego. Tomamos la autopista hasta Durango capital y luego nos desviamos hacia la carretera federal 40 libre, la antigua ruta que atraviesa la Sierra Madre Occidental. Era poco más de las 10 de la noche cuando el paisaje empezó a cambiar. La niebla caía como un velo espeso, la carretera parecía más estrecha y don Vicente, que siempre iba con la radio encendida, la apagó de pronto. Hicimos una parada en un pequeño restaurante de madera al borde de la carretera. Nos atendió una mujer mayor, delgada, con arrugas profundas en el rostro y una voz tan apagada que parecía venir de muy lejos. Se presentó como doña Aurelia Montoya. Nos sirvió café de olla y frijoles con huevo duro. Antes de irnos, doña Aurelia nos dijo algo que no pude quitarme de la cabeza. Si en el camino llegan a escuchar campanas, no se detengan, no miren atrás, sigan adelante, como si no fuera con ustedes. Yo fruncí el ceño. ¿Campanas? Ella solo señaló una que colgaba de un clavo en la pared. Era pequeña, oxidada, como las que se usan en el ganado. No explicó más. Subimos de nuevo al camión. No dije nada, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire parecía más frío, como si la noche se hubiera cerrado sobre nosotros. Cerca del kilómetro 163, alrededor de las 11:30 de la noche, la niebla se volvió tan densa que apenas podíamos ver a unos metros. Y entonces la vimos. Una mujer estaba parada en medio del camino, vestida de blanco. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado y los brazos colgando. No se movía, no parecía real. Don Vicente frenó con cautela, tocó el claxon. Nada. Bajé el vidrio y le grité: «Señora, aléjese, es peligroso». Entonces levantó la cabeza y sus ojos no estaban. Solo había dos cavidades oscuras, profundas, que brillaban como si tuviera agua estancada en el fondo. Sentí que el corazón se me detenía. Don Vicente intentó retroceder, pero al mirar por los espejos vimos que no estaba sola. A ambos lados del camino emergían figuras del bosque, hombres, mujeres, niños, todos vestidos de blanco, todos sin ojos y todos con campanas colgando del cuello. El motor del tráiler se apagó de golpe, sin previo aviso, ni un jadeo. Las luces se extinguieron al mismo tiempo, como si alguien hubiese bajado el interruptor de un cuarto subterráneo. La oscuridad que nos envolvió no era la de una noche común, era densa, total. Me atrevería a decir que tenía peso.
Un silencio muerto se instaló en la cabina. Don Vicente dejó de girar la llave. Su rostro estaba congelado, como si su mente hubiese sido arrojada lejos de ahí. Y entonces lo escuchamos. Un tintinear seco, metálico, lejano al principio, luego más cerca. No fue un repique claro, sino un sonido torcido, como si las campanas estuvieran oxidadas por dentro. No todas a la vez, una, luego otra y después varias en coro, desafinadas, marcando un ritmo irregular, como si algo estuviera avanzando en fila hacia nosotros. Miramos por el parabrisas. Las figuras blancas seguían ahí, flotaban apenas sobre el asfalto, sin mover los pies. Más de una docena, quizá más, avanzaban hacia el camión, pero ahora lo hacían con algo en las manos. Objetos alargados, trozos de madera, tubos oxidados, herramientas rotas. El primer golpe contra la puerta de mi lado fue suave, un toque, luego otro, un poco más fuerte, como si probaran la resistencia del vehículo. Después llegaron en oleadas, golpes secos en la carrocería, sacudidas que hacían vibrar los retrovisores, el sonido de algo arrastrándose por el techo de la cabina. El tráiler comenzó a temblar. Yo me encogí contra el asiento, tapándome los oídos. No grité. El miedo era tan profundo que sentí que si abría la boca me desmayaría. Don Vicente giraba la llave una y otra vez. Nada, el motor ni siquiera intentaba encender. En ese momento, algo pasó frente al parabrisas. No lo vimos bien, solo una silueta larga, negra, con extremidades delgadas y angulosas. Se detuvo justo en el centro, como observándonos. Luego se deslizó hacia un lado, perdiéndose en la oscuridad. Los golpes cesaron. El silencio regresó como una ola, pero uno más pesado, más espeso que el anterior. Entonces, sin razón aparente, el motor arrancó solo. Las luces se encendieron. No había nadie afuera. Las figuras blancas habían desaparecido. Solo quedaba una campana pequeña, oxidada, colgando de la palanca de velocidades. No estaba ahí antes. Se balanceaba muy despacio, pero no emitía ningún sonido. Unos kilómetros después, poco antes del desvío hacia Puerto La Peña, el tráiler comenzó a jalonearse del lado derecho. Nos orillamos con cuidado en una curva. La llanta trasera exterior estaba casi desinflada. La señal del celular no existía. Don Vicente tomó su linterna, yo la mía, y comenzamos a caminar en busca de ayuda. Fue entonces cuando lo vimos. A lo lejos, un conjunto de luces titilantes en lo que parecía un valle. Caminamos unos 15 minutos hasta llegar a un pequeño caserío sin nombre, al pie de la sierra. Había unas 12 o 13 casas, todas de madera vieja, algunas con techos de lámina oxidada. No había personas a la vista, pero lo más inquietante era que todo parecía detenido en el tiempo. Las puertas estaban abiertas, como si todos hubieran salido a la vez. Dentro de una casa encontramos un comedor puesto con platos aún servidos. Arroz, tortillas duras, frijoles secos, pero la comida estaba verde, cubierta de moho. Las velas estaban consumidas hasta la base. En otra casa, una radio sonaba con un zumbido estático, sin que nadie lo apagara. En el suelo, una muñeca sin cabeza. En las paredes, retratos familiares descoloridos, donde los rostros estaban borrosos, como si el tiempo los hubiera borrado a propósito. Y entonces llegamos a la capilla, pequeña, de adobe agrietado y puerta entreabierta. En el interior, decenas de campanas colgaban del techo, suspendidas con hilos de color rojo. Eran de todos los tamaños, algunas de cobre, otras de bronce, varias artesanales. Entramos con cautela. El aire era más frío allí, y aunque no había viento, todas las campanas comenzaron a moverse solas, como agitadas por manos invisibles. Pero lo aterrador fue que no emitían ni un solo sonido, ninguno. El silencio era absoluto, aunque los objetos danzaban sobre nuestras cabezas. Don Vicente me tomó del brazo con fuerza. Su rostro estaba bañado en sudor. «Vámonos de aquí», dijo con voz temblorosa. «Ahora». Volvimos de vuelta por donde vinimos. El pueblo seguía desierto, el mismo aire estático, los mismos platos servidos, intactos. Era como si nos hubieran estado esperando. Cuando regresamos al camión, la llanta ya no estaba baja, pero había huellas pequeñas alrededor, como si niños descalzos hubieran estado caminando en círculo, dejando marcas en el lodo.
El resto del camino fue un desfile de curvas cerradas y silencio absoluto. Don Vicente ya no hablaba, iba encorvado sobre el volante, con los nudillos blancos por la tensión. Yo trataba de no mirar por la ventana, pero no podía evitarlo. Algo dentro de mí me decía que no estábamos solos. Y fue entonces que lo vi. A través del espejo lateral derecho, distinguí una silueta aferrada a la parte trasera del tráiler. Era un niño, o algo con forma de niño. Su cuerpo era delgado, casi escuálido, la piel grisácea, lisa, como el cuero. Pero lo más perturbador era que no tenía rostro, ni ojos, ni boca, ni nariz. Y a su lado, ella, la misma mujer sin ojos, de vestido blanco, sostenida de un tubo como si flotara. «¡Está detrás!», le grité a don Vicente. Intentó frenar, el pedal bajó, pero no respondió. Pisó el freno de mano, nada. El camión aceleró por sí solo. Las luces comenzaron a parpadear como si algo las controlara. La carretera se volvió más angosta. El GPS dejó de funcionar. La radio se encendió sola, emitiendo una grabación antigua de voz humana que hablaba en un idioma que no reconocíamos. Y luego, algo más cruzó frente a nosotros. Una criatura delgada, completamente negra, con extremidades alargadas, se deslizó sobre el cofre. Se quedó quieta, apoyando una mano en el parabrisas. No tenía rostro. Su cabeza era lisa y su cuerpo parecía cubierto de una piel húmeda y brillosa. Nos observó, lo sentí, aunque no tuviera ojos. Y luego desapareció del lado izquierdo. Yo recité una oración entre dientes. Don Vicente sudaba como si hubiera corrido kilómetros. Y entonces todo se detuvo. El motor bajó su velocidad. Las luces dejaron de parpadear. Miré el reloj del tablero. 5:43 de la mañana. Habíamos llegado a El Salto, como si nada hubiera pasado. Entregamos la carga en un rancho agrícola cercano a la carretera. El supervisor revisó el inventario y nos miró con extrañeza. «Faltan 3 cajas», dijo, mostrando la guía de entrega. Buscamos por toda la plataforma, no encontramos nada. Nadie nos preguntó más. Firmamos los papeles, nos dieron el pase de salida y nos fuimos. 3 días después, don Vicente presentó su renuncia. No volvió a manejar. No atendía llamadas, no hablaba con nadie. Lo único que me dijo por mensaje fue: «Algo se subió con nosotros en esa carretera. No era de aquí y no sé si todavía lo traigo encima». Yo también dejé el trabajo semanas más tarde. Las noches se hicieron difíciles. Empecé a tener sueños donde caminaba por un túnel interminable, guiado por campanas que me tintineaban desde el techo. A veces sentía que alguien me tocaba el hombro mientras dormía, o escuchaba pasos en la cocina cuando vivía solo. Una madrugada abrí mi mochila para sacar una camisa. Ahí estaba, una campana pequeña, colgando de uno de los cierres, oxidada, con una cuerda roja. Nunca la había visto antes, pero no me atreví a tocarla, solo la dejé ahí. Y desde entonces, cada vez que salgo a la calle, siento que alguien me sigue a solo unos pasos de distancia. Me llamo Luis Alberto Mendoza, soy de San Luis Potosí y manejo tráiler desde hace casi 20 años. He cruzado casi todo el país con mi camión, desde Tijuana hasta Chetumal. He visto de todo en la carretera, accidentes, animales, gente loca, pero lo que me pasó en la Libre a Tampico, en el kilómetro 31, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Era una madrugada de octubre. Había salido de Ciudad Valles con una carga de abarrotes. Tenía que llegar a Tampico antes de las 8. Iba tranquilo, escuchando música bajita, tomando café de termo. No había mucho tráfico. Apenas crucé el kilómetro 25, el clima empezó a ponerse raro. La niebla cayó de golpe, muy espesa. No se veía a más de 2 metros. Bajé la velocidad. Me empezaron a sudar las manos. Había algo raro en el aire. No era solo la niebla. El ambiente se sentía pesado, como si algo me estuviera mirando desde el monte. Cuando pasé el kilómetro 31, lo vi, a un lado de la carretera, justo antes de una curva cerrada. Vi a alguien parado. No se movía. Al principio pensé que era una persona o algún loco que se había salido del monte, porque en esa zona no hay casas, ni ranchos, ni nada, solo monte cerrado y pura oscuridad. Pensé incluso en detenerme a ver si necesitaba ayuda, pero cuando me le fui acercando,
algo no me cuadró. La figura medía más de 2 metros, era alta, desproporcionada, los brazos le colgaban hasta casi las rodillas, delgados pero largos, demasiado largos. No era normal, no parecía una persona, pero tenía forma de una, como una silueta humana, pero distorsionada. La ropa, si es que tenía, no se distinguía. Era como si todo su cuerpo estuviera cubierto con la misma textura, lisa, sin detalles, y la cara, ahí fue cuando se me fue el aire, o más bien la falta de cara. No tenía ojos, ni nariz, ni boca, nada, solo era una masa lisa, como si alguien le hubiera estirado la piel por encima de la cabeza dejándola sin rasgos. Se veía como cera derretida, pero ya seca, como si fuera una figura mal hecha, un maniquí viejo que alguien dejó parado en medio de la nada, pero yo sabía que no era un objeto. Esa cosa respiraba, no por la boca, porque no tenía, pero su pecho subía y bajaba, lento, profundo, como si inhalara por toda la piel. Sentí como me miraba, aunque no tuviera ojos, me observaba. Se giró muy despacio cuando pasé junto a él, como si pudiera seguirme con la cabeza. No sé cómo lo hacía, pero yo lo sentía. Y lo peor fue que cuando lo dejé atrás, lo vi por el retrovisor y seguí ahí, quieto. Pero luego, un parpadeo después, ya no estaba. No vi hacia dónde se fue, no lo vi moverse, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado. Pero yo lo vi y esa cosa me vio a mí. Sentí como se me encogía el estómago. El aire dentro del tráiler se volvió denso, difícil de respirar. Bajé la velocidad sin pensarlo, como si mi cuerpo supiera que lo peor todavía no pasaba, porque cuando te cruzas con algo así en la carretera, nunca es solo una vez. Pensé que era la niebla jugándome una mala pasada, porque estaba espesa, muy densa, pero no, porque a medida que avanzaba, la figura movía la cabeza, como si me siguiera con la mirada, aunque no tuviera ojos. No dio un paso, no se movió del lugar, solo me miraba. Apreté el volante con fuerza y no frené, al contrario, aceleré, pero al avanzar un poco más, sentí como si no me lo hubiera quitado de encima, como si la sensación de estar siendo observado se me quedara pegada en la piel. El corazón me latía fuerte y me empezó a doler el pecho de la tensión. Miraba por todos lados, esperando verlo otra vez, pero no aparecía, hasta que lo hizo. Unos 10 minutos después, la radio del tráiler empezó a sonar. No tenía señal, ni siquiera estaba encendida del todo, pero se escuchaban crujidos, como estática mezclada con algo más. Era como si alguien respirara muy cerca del micrófono, pero no era una respiración normal, era pesada, como de alguien enfermo, y se escuchaba dentro de la cabina, no desde la radio. Revisé por reflejo el espejo retrovisor y ahí estaba, sentado, en el asiento del copiloto. Lo juro por mi madre, por mis hijos, no lo escuché entrar, no vi que abriera la puerta, solo apareció, estaba ahí como si siempre hubiera estado, la misma figura que vi en la carretera, alta, sin cara, los brazos demasiado largos, con los dedos reposando sobre sus rodillas como ganchos. No hizo nada, no se movía, solo se me quedaba viendo, o al menos eso parecía porque no tenía ojos, pero su cabeza estaba girada hacia mí. Sentí que me congelaba, el sudor me recorrió la espalda como si me hubiera echado un balde de agua fría. No podía hablar, no podía gritar, las manos se me quedaron tiesas en el volante, no sentía las piernas, me temblaba la mandíbula. Estuvimos así no sé cuántos segundos, quizá fue solo uno, quizá fueron 5 minutos, no lo sé, pero de pronto ya no estaba. Así como apareció, desapareció, solo quedó el asiento vacío, sin ningún sonido, sin movimiento. Frené de golpe, me salí del camino, bajé y vomité. Sentía que me estaba volviendo loco, que había cruzado una línea de la que ya no iba a poder regresar. Revisé el camión entero, debajo, detrás, en la cabina, nada, pero el olor, había un olor que no se me va a olvidar nunca. Era como carne podrida, como sangre seca mezclada con humedad, una peste que se te mete en la nariz y se queda ahí. Después de un rato me volví a subir,
Temblando, no me detuve más, pero la noche no había terminado. Unos kilómetros más adelante, donde había un puentecito angosto, el camión empezó a fallar. Las luces parpadearon 2 veces y luego se apagaron. Todo el tablero se murió. El motor se detuvo. Me quedé en seco. Era como si algo hubiera cortado toda la energía del camión. No era normal. Bajé a revisar con la linterna en la mano y fue ahí cuando escuché un chillido. No era un animal. Sonaba como si alguien se arrastrara por debajo del tráiler. Un rechinar raro, como carne raspando metal. Me agaché con miedo y apunté con la luz. Y lo vi. Era otra cosa. No la figura sin cara. Esta era distinta. Tenía cuerpo de hombre, pero estaba completamente torcido, como si lo hubieran quebrado por dentro y los huesos no encajaran. Caminaba usando las manos y los pies al mismo tiempo, como una araña. Y donde debía estar la cara, había solo una boca enorme. Toda la cabeza era boca, llena de dientes largos, torcidos, amarillos. Y lo más espantoso, se reía, pero no hacía ruido. Solo se le movía la boca, abriéndose y cerrándose como si imitara la risa, como si disfrutara verme. Me metí de nuevo al camión como pude, cerré con seguro, intenté encender el motor pero no respondía, y esa cosa empezó a golpear la puerta del conductor, no fuerte, golpes suaves, lentos, como si tocara para que le abriera, como si quisiera jugar. No lo hice, me quedé quieto, mirando al frente, sin respirar casi, cerré los ojos, y después de un rato, los golpes pararon. No me atreví a mirar por la ventana, no quise saber si seguía ahí. El motor encendió solo, como si nunca hubiera fallado. No pregunté por qué, solo manejé, sin parar, sin mirar atrás. Llegué a Tampico a las 7:45. Me bajé, entregué la carga y no hablé con nadie. Me temblaban las manos. Me tomé un café y le pedí al encargado que me asignara otra ruta para el regreso. Me miró raro pero no dijo nada. Después supe que no era el único. Cuando conté lo que me pasó, con mucho cuidado y solo a gente de confianza, varios me dijeron que también han visto cosas raras en el kilómetro 31. No es algo que se hable mucho, pero entre nosotros los que estamos todo el día y toda la noche en la carretera, hay cosas que no se pueden ignorar. Un compañero, Toño, me contó que una noche vio a una mujer parada a la orilla del camino. Iba sola, en plena oscuridad. Se detuvo para ofrecerle ayuda, pero cuando bajó el vidrio, se dio cuenta de que tenía cara de animal. Dijo que parecía una mezcla entre cerdo y humano, con los ojos muy separados y la boca torcida. Ella solo lo miró y empezó a caminar hacia el camión. Toño cerró el vidrio y aceleró, pero por el retrovisor la vio corriendo detrás, a una velocidad imposible. Dice que no volvió a frenar por nadie en esa zona. Otro, un viejo que le dicen el Flaco, juró que una vez mientras cruzaba por ahí a eso de las 2 de la mañana, escuchó pasos sobre el techo del tráiler. Pensó que era un ladrón, pero al detenerse y revisar no había nadie. Volvió a subir y a los pocos metros los pasos regresaron, pero esta vez corriendo de un lado al otro, como si alguien jugara encima. Dijo que no se detuvo más, que siguió con los nudillos blancos del miedo. Y hay uno que hasta dejó de manejar por completo, Luis, un chico de San Luis Potosí. Me dijo que una madrugada, cuando iba solo con una carga ligera, vio como algo se movía entre los árboles. Pensó que era un animal, pero luego lo vio más claro. Una figura como de hombre, pero con los brazos muy largos. Trepaba de árbol en árbol como si fueran escaleras. Lo seguía desde arriba, moviéndose a gran velocidad entre las copas. Lo más raro, dijo, fue que nunca hacía ruido, solo se veían las ramas moviéndose. Y de repente, la figura se detenía y lo miraba desde arriba, sin ojos, sin cara. Luis llegó a su destino pálido y temblando, y esa fue la última vez que manejó de noche. Desde esa noche que me pasó todo eso, yo no paso por ahí después del anochecer. Si tengo que hacerlo, prefiero quedarme en valles, dormir en la cabina o en una fonda, comer algo caliente y esperar al amanecer. Me da igual si me retraso o si pierdo una entrega. No cruzo ese tramo de noche, no vale la pena arriesgarse, porque esa cosa, lo que sea que me vio esa madrugada, no siento que se haya ido. A veces cuando voy manejando solo de noche, aunque esté en otro lugar, siento como si algo me observara desde los espejos, como si me siguiera desde lejos, esperando el momento.
Es una sensación que no se quita, como si me hubiera marcado, y tengo el presentimiento de que algún día me lo voy a volver a topar, y si eso pasa, no sé si esta vez vaya a dejarme ir. Hace tiempo que recibo mensajes y correos de los suscriptores del canal y de TikTok, contándome experiencias que según me dicen aún los persiguen. Algunas son extrañas, otras inquietantes, pero hay ciertas historias que simplemente no te sueltan, y esta es una de ellas. Me la envió un ex camionero que pidió permanecer en el anonimato. Según sus propias palabras, no busca fama ni atención. Solo necesitaba contar lo que vivió una noche en la Interestatal 80, una carretera solitaria que cruza el desierto de Nevada, y que si todo esto es cierto, esconde algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. De todas las historias que me han llegado, esta me pareció especialmente espeluznante, no solo por lo que relata, sino por los detalles, por cómo se siente, por esa sensación que te deja al final, como si no todo hubiese terminado. Prepárate, acomódate donde te sientas más seguro, porque esta historia no te va a dejar dormir tranquilo esta noche. Nunca he sido de escribir correos ni de contarles mis cosas a desconocidos, pero vi tu canal una noche en la que el insomnio me tenía atrapado, y desde entonces no he podido dejar de pensar en lo que me pasó. Quizás contarlo sirva para sacarme esto del pecho, o quizás solo quiero advertirle a otros que esa carretera no está vacía por las razones que creemos. Soy camionero desde hace más de 20 años, o bueno, lo era, hasta que algo me rompió por dentro. Eso pasó hace 3 años, en un tramo solitario de la Interestatal 80, cruzando Nevada. Una de esas noches de carga urgente, sin margen para detenerse, la radio rota, el teléfono sin señal y solo el rugido del motor como compañía. Era alrededor de las 2 de la mañana cuando todo empezó. La carretera estaba vacía, el cielo completamente negro, no había ni luna. De pronto, las luces del camión comenzaron a parpadear y el motor hizo un ruido seco, como un golpe por dentro. Me tensé, pensando que iba a quedar tirado en medio de la nada, pero el motor siguió. El problema fue lo que vi después. Primero fue un ciervo, o algo que parecía uno. Estaba parado al borde de la carretera, completamente quieto, con las patas en una postura extraña, como si no supiera cómo distribuir su peso. Sus ojos no brillaban con la luz del camión, como hacen normalmente. Estaban completamente opacos, hundidos. Mientras pasaba, giró la cabeza lentamente para seguirme, pero sin mover el cuerpo, el cuello se le estiró más de lo que debería. No le di mucha importancia, pero luego el GPS comenzó a hablar por sí solo. La pantalla estaba apagada, pero la voz mecánica empezó a repetir lo mismo una y otra vez. En 4 millas gire a la izquierda, en 4 millas gire a la izquierda, en 4 millas... No había salida a la izquierda, solo desierto. Revisé el dispositivo, estaba completamente muerto, desconectado. Seguí conduciendo, ya con el estómago revuelto, me temblaban los dedos, y entonces vi a una mujer parada al costado del camino, de espaldas. El cabello negro, negro como el asfalto. Llevaba un vestido blanco, sucio, manchado en la parte baja. Iba descalza. Cuando la pasé, pude verla por el retrovisor. Estaba en la misma posición, pero ahora más cerca del camión. No había manera de que se moviera tan rápido. No frené. Pisé el acelerador como si pudiera dejar atrás la náusea que me invadía. Empecé a sudar frío. No había razón para ver gente ahí, mucho menos a una mujer sola, sin linterna ni equipaje. Pero lo peor fue cuando unos minutos después la vi de nuevo, parada más adelante, en la misma postura, exactamente igual. Volví a pasarla, sabía que era la misma silueta delgada, el mismo vestido blanco, sucio, pegado al cuerpo como si estuviera húmedo. Esta vez, sin embargo, ya no estaba inmóvil. Cuando estuve a su altura, giró la cabeza, muy lentamente, demasiado lentamente, como si el cuello no tuviera huesos, como si la carne estuviera blanda, podrida, y aún así pudiera sostenerse por voluntad propia. El giro fue antinatural, prolongado, chirriante. No escuché el sonido, pero pude sentirlo, como si algo me raspara por dentro. No llegué a ver bien su rostro, pero sí noté que tenía la boca abierta. No era una expresión normal, no era tristeza ni enojo, ni miedo. Era como si alguien hubiese jalado su mandíbula hacia un lado hasta dislocarla.
dejándola colgando, inútil, y de esa abertura colgaba algo. No sé si era cabello, un pedazo de lengua o piel, pero se movía con el viento como un trapo muerto. Me invadió una sensación densa, un frío pegajoso que no venía del aire, sino dentro de mí, como si mi cuerpo estuviera reaccionando a algo que mi mente aún no alcanzaba a entender. Pisé el acelerador, pero el camión no respondió. El volante comenzó a endurecerse, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando desde dentro. Lo forcé con ambas manos, pero no se movía. Fue entonces cuando sentí el golpe. No era uno real, no un impacto físico. Fue como si el camión se hubiese estrellado contra algo que no existía, una especie de pared invisible, un campo de energía que lo detuvo en seco. El motor se ahogó en un solo rugido, como si se hubiera quedado sin aliento, y las luces se apagaron de golpe. Quedé envuelto en una oscuridad tan profunda que me hizo olvidar cómo se veían los colores. Ni siquiera tuve tiempo de asimilarlo. Escuché los pasos. No suaves, no tenues, no eran como los de alguien caminando, eran más como los de algo arrastrándose de pie. El sonido era irregular, húmedo, como si los pies se arrastraran dejando un rastro viscoso sobre el asfalto. Uno de los pies parecía más pesado que el otro porque el ritmo era asimétrico. No pude moverme al principio. Me quedé mirando por la ventanilla, esperando ver algo, cualquier cosa, un animal, una persona, lo que fuera, pero no había nadie. El camino estaba vacío, ni un árbol, ni un poste, solo esa carretera infinita y ese sonido cada vez más cerca. Las luces del camión parpadearon brevemente, un destello. En ese instante juraría haber visto una sombra pasar junto a la puerta del copiloto, alta, demasiado alta, con los brazos colgando hasta las rodillas. Me forcé a reaccionar. Busqué mi linterna, la que siempre guardo en el asiento. Me incliné tanteando a ciegas. Fue cuando escuché algo más. Una respiración, no mía, no la del motor. Era algo áspero, casi como un gruñido ahogado. Provenía de dentro de la cabina. Me giré con lentitud. El sudor me escurría por el cuello como agua sucia. Y ahí estaba, detrás del asiento del copiloto. Una figura agazapada, encorvada de forma antinatural, con las rodillas pegadas al pecho como un insecto. No se movía, era como una marioneta olvidada en una esquina. La piel, si es que era piel, parecía papel arrugado, reseco, lleno de grietas y zonas amoratadas. No tenía rostro, solo una superficie abultada donde debía haber habido una cara, como si se lo hubieran arrancado con una espátula oxidada y luego hubieran estirado la carne para cubrir el hueco. Y en el centro de esa cara, una boca abierta, gigante, tensa, ancha como una herida. No tenía dientes ni lengua ni nada, solo una cavidad profunda, oscura, que parecía absorber la poca luz que quedaba. No emitía sonido, ni el más mínimo, pero me miraba. Yo lo sabía, aunque no tuviera ojos. Sentía su atención como cuchillas frías clavándose en mi pecho. Me paralicé. No sé cómo logré moverme. Salté por la puerta, me raspé los brazos, las piernas, la cara. El golpe con el suelo me quitó el aire, pero no me detuvo. Corrí como un animal herido. Ni siquiera sabía hacia dónde, solo sabía que tenía que alejarme. Tropecé con piedras, me rasgué la ropa en ramas secas, me abrí la frente contra algo pero seguí corriendo. Y cuando me detuve, cuando por fin me atreví a mirar atrás, el camión estaba encendido de nuevo. Las luces delanteras parpadeaban como los ojos de un cadáver y en la cabina había más figuras, 5, 6, tal vez más, moviéndose dentro como si no cupieran, como si pelearan por el espacio. Sus extremidades se alzaban de forma errática, golpeando los vidrios desde dentro. No parecían cuerpos completos, algunas parecían tener brazos de más o piernas demasiado largas, y cada movimiento iba acompañado de un temblor de las luces, como si el camión se estuviera descomponiendo desde dentro. Me desmayé en algún momento, o me rompí por dentro. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un hospital. Me dijeron que me encontraba caminando solo, a varios kilómetros de la carretera, que balbuceaba cosas sin sentido, que repetía una frase: no tienen ojos, no tienen ojos. Desde entonces no he vuelto a manejar ni una cuadra, y aunque vendí el camión, a veces en la noche cuando todo está en silencio, siento ese olor, ese maldito olor a gasolina vieja y carne húmeda, y entonces lo escucho, justo afuera de mi puerta, esperando. Si te gustó este video,
Te agradecería que le dieras like, te suscribieras al canal y comentaras qué te pareció la historia. Buenas noches.